Nuevo bloque, porque vamos a ver lo que pasó esta semana en la Biblioteca Nacional, precisamente, ¿no? Sí, la semana que viene, mejor. ¿No? A partir de mañana, en realidad. Porque, como dijimos un poco la semana pasada, va a estar inaugurándose una muestra acerca del Mayo francés, el Mayo del 68, del cual se cumplen 50 años en este preciso mes, y justamente Tommy Juliacre, que nos acompaña aquí en el piso, es uno de los que estuvo en el armado de la muestra, ¿no es cierto? Sí, sí, la muestra se llama Insurgencia 68 y en realidad es sobre el Mayo francés, pero también sobre la primavera de Praga y el movimiento estudiantil mexicano. Es interesante porque el año 68 fue realmente un año de quiebre en la sociedad moderna. No sé, Javi, vos que sos historiador seguro me podés corregir con los términos. Pero fue realmente un año de quiebre porque sucedieron muchos movimientos antiautoritarios, estudiantiles, obreros, de diferentes ámbitos, en contra por un lado del autoritarismo soviético, digamos, del comunismo soviético, y sobre todo en contra del autoritarismo capitalista, esto en plena Guerra Fría, y después de la guerra, durante la guerra de Vietnam, después de la muerte del Che, pues con una influencia muy grande de Mao, es cuando entra muy en conflicto la URSS con la China comunista. Entonces surge la nueva izquierda y bueno, en todo ese cúmulo de movimientos sociales, 68 fue un año de mucho movimiento, realmente. Sí, creo que fue un gran quiebre, más bien generacional, ¿no es cierto? Sí, claro. No sé si tanto en lo económico-político. Creo que en ese plano muchos de los reclamos que tuvieron en ese año quedaron truncos. Sí. No se llevaba una revolución realmente como cada vez algunos hubieran esperado en esa coyuntura, pero sí creo que marcó un antes y un después en términos culturales y generacionales, ¿no? Justamente una generación que se diferenció mucho de sus padres, que creció en un contexto completamente diferente, de expansión en todo sentido de posguerra, ¿no? Claro, claro. Los famosos 25 años dorados del capitalismo, esa generación que creció en ese contexto y que veía las cosas de otra manera, diferente al de sus padres, y que se rebeló contra esa sociedad conservadora tal vez de la primera mitad del siglo XX, mostrando su descontento de esta manera. Sí, de una, y que es como decía, es una derrota en algún punto en cuanto a los logros políticos, en que no se haya logrado hacer una revolución efectivamente, pero sí hay una gran victoria cultural de libertad, mayor libertad sexual, de mayor reconocimiento de los movimientos feministas, de mayor reconocimiento. Siempre todos son victorias relativas y luchas que todavía continúan, pero sí también al movimiento negro en Estados Unidos. En ese sentido estoy de acuerdo que de hecho es algo en lo que gira la muestra, es una derrota en algún punto, pero hay un montón de victorias también que es importante reconocer, porque en algún punto también motivan la lucha de hoy, ¿no? Sí, creo que todo condujo a una mayor liberalización de las costumbres, ¿no? Y en eso estamos todavía, una mayor individualización de la sociedad, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Sí, totalmente, y en ese sentido también pensando en la primavera de Praga, que para quienes no conocen, un movimiento que comenzó en enero de 1968, de mayor apertura democrática en Praga, en Checoslovaquia, ¿no? Un país alineado a la URSS, un país comunista. Y esa mayor apertura implicaba, por un lado, un movimiento cultural fuerte, sobre todo con el cine, que es algo de lo que se va a ver en el ciclo de cine que estamos organizando, y por otro lado también social en las calles, con medios de comunicación que incluso cuestionaban el régimen comunista, cosa que hasta ese momento era algo impensado. Y todo eso lo que generó fue, por un lado, dentro de Checoslovaquia, un acompañamiento del parlamento comunista, digamos, del partido comunista y del presidente de entonces, que era Sobotka, o seguro lo pronuncio mal porque se me confunde con el personaje de The Wire, Franz Sobotka, pero también con Alexander Dubček, que fueron, o sea, digo, el Partido Comunista y el Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco acompañaron esta mayor apertura bajo un nombre. La lucha era por un socialismo de rostro humano. En pleno contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, que son los partidos europeos, los países europeos comunistas, incluso los partidos comunistas que apoyaron, digamos, que tenían una línea más siempre respondiendo a la URSS, digamos, como fue el Partido Comunista Argentino,
apoyaron, veían con malos ojos, digamos, esta apertura, este socialismo con rostro humano, sobre todo porque condenaban que ahí había una mano del capitalismo norteamericano intentando romper el comunismo desde adentro y con infiltraciones. También por eso, bueno, la resolución del conflicto fue que el 21 de agosto del 68 ingresaron a Checoslovaquia las tropas de los países del Pacto de Varsovia a invadir Checoslovaquia y normalizar, entre muchas comillas, la situación. Y por ejemplo, Fidel Castro apoyó esa invasión, el Partido Comunista Argentino apoyó la invasión y de hecho hay documentos del Partido Comunista Argentino. La ortodoxia en ese momento soviética era: no se permite otro régimen que quiera abrirse por fuera de Moscú. Dentro del comunismo no se permite algo que no está alineado con Moscú. Claro, y que ese fue de hecho el gran problema que tuvo el comunismo y que seguramente uno de los grandes causantes de su derrota. Exactamente, muchos lo ven como el comienzo de la agonía de la Unión Soviética, el aplastamiento de la primavera de Praga. Exacto. Además que ya estaba viviendo un periodo de estancamiento económico. Claro. En los 60 y 70 la Unión Soviética, y que al no permitir una apertura política, eso, bueno, en algún sentido solidificó el régimen, pero lo volvió capaz demasiado monolítico y finalmente se derrumbó sobre sus propios cimientos. Claro, ¿no? claro, Dos décadas después. Que cualquier tipo de apertura después iba a implicar terminar con el comunismo. Claro, eso quiso hacer Gorbachev y se le fue todas las manos en 5 años. Pero yendo a la muestra en específico, bueno, ¿nos querés contar en qué consiste? Sí, la muestra va a ser en el primer piso de la Biblioteca Nacional, inaugura el martes próximo, 22 de mayo a las 19 horas, están todos invitados, todas y todes invitades, y es en la sala Bioy Casares y Silvino Campo, el primer piso de la Biblioteca Nacional, y en la sala se van a poder ver, por un lado, imágenes que nosotros nos facilitaron la agencia France Press, el archivo de la UNAM de México, que es muy valioso, el AGN, que es el Archivo General de la Nación de México, y también fotos bueno, sobre la primavera de Praga. Esas fotos van a estar en las paredes, digamos, de la biblioteca. Es interesante ver cómo los movimientos estudiantiles salen a la calle, el modo en que lo hacen, con qué pancartas, en qué masividad. La unión con los obreros que se ve ahí bien presente en las calles, la importancia de ganar las calles también, es que se convirtieron en una batalla, realmente en una arena de la batalla contra la policía, realmente. Eso por un lado. Por otro, vamos a exponer también material de la biblioteca, que son libros vinculados al tema, están divididos en cuanto a las influencias que tuvieron los estudiantes y los obreros de los movimientos antiautoritarios. Y por otro lado, libros que escribieron a partir de eso, testimonios y también modos en que se literaturizó eso a partir de ficciones y poemas, que de hecho nosotros hicimos acá un especial que fue sobre una columna que fue sobre la poesía de Tlatelolco. Esos poemas van a estar en la biblioteca para que puedan llevárselos de manera gratuita cada uno a su casa para leerlo, de Rosario Castellanos, de José Emilio Pacheco, de Octavio Paz, en el mismo momento en que sucedía la masacre de Tlatelolco. ¿Hay poemas sobre Praga en checo? No tenemos eso no. También por otro lado va a haber videos, va a haber material audiovisual sobre los debates. Por ejemplo, en París, el debate que hay en el Teatro Deón, de la gente reunida en el teatro debatiendo sobre qué hacer a partir de eso, en un momento realmente de efervescencia del debate político sincero, digamos, que eso es algo interesante y cuesta pensarlo actualmente, un debate tan sincero y tan propositivo. Por otro lado, también hay videos, bueno, de las manifestaciones. La idea va a estar todo el tiempo circulando ahí en video y ambientando la sala, los enfrentamientos en París, en Praga y en México, porque creemos, la idea es que un poco cuando uno entra a la muestra, entra a la sala, esté ahí en la Biblioteca Nacional, pero a partir de ese ruido y de las calles pueda también transportarse de algún modo a ese momento. Así que eso recorre la biblioteca. También hay una constelación, que la constelación me pones cara, Javi. Constelación, nos referimos a constelaciones en realidad, refiriendo a esto de que está el Mayo francés, que es el que más se recuerda y seguro el más importante, pero hay muchos movimientos, por ejemplo, la revuelta estudiantil en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. ¿En Japón ese año? Sí. Ah, no sabía, mira. En Argentina está el Cordobazo, pero también está el Tucumanarde, los artistas argentinos que queman sus propias obras a partir de la censura de la Onganía para protestar en contra del régimen de Onganía.
Bueno, eso también está representado en la muestra. Y por otro lado, siempre en la biblioteca lo que hacemos es anclar los procesos hacia la Argentina, y por eso en República Checa, en el tema de Praga, de Checoslovaquia, no República Checa, son dos cosas distintas. Hoy sería República Checa y Eslovaquia. En la parte de Checoslovaquia hay una vitrina donde exponemos material de la biblioteca del fondo de Fernando Nadra, que fue uno de los referentes máximos del Partido Comunista argentino, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, y que bueno, en el 68 publicó un libro que se llama Checoslovaquia, ¿qué pasa en Checoslovaquia?, donde está la opinión, digamos, oficial del Partido Comunista Argentino, y también ahí tenemos en su fondo, que está bueno, pudimos rastrear y reponer, son las declaraciones oficiales que sacó el Partido Comunista Argentino, así a modo de panfleto, sobre el suceso, que se llama Sobre los sucesos de Checoslovaquia. Es interesante porque... respaldando a la Unión Soviética. Sí, totalmente. De hecho, bueno, esta es la gran comparación, que es algo muy curioso, que está bueno para verlo ahí en el panfleto oficial, que es que dicen, de algún modo comparan, de algún modo no, explícitamente comparan la invasión soviética con la lucha de San Martín, con o sea, como la invasión, digamos, San Martín, la invasión entre comillas, a Perú y a Chile, bueno, como las tropas de San Martín liberaron también esos países. O sea, entonces esa es la posición oficial del Partido Comunista. Está bueno para verlo ahí palpable. Y por otro lado, con respecto a París, hay un suceso que no es tan reconocido, que es que la Casa Argentina en París, que es en la ciudad universitaria de París, hay 38 casas con 38 regiones distintas, algunas son provincias, otras son países, y esas residencias son para estudiantes que viajan a estudiar en Francia, ¿no?, en diferentes universidades de Francia. Entonces, obviamente, en el contexto del Mayo francés es un lugar de efervescencia principal, y muchas casas fueron tomadas por los propios estudiantes en apoyo al Mayo francés y para usarlos como lugares de resistencia, y la Casa Argentina fue tomada por los estudiantes y encabezados por Julio Cortázar, que no era en ese momento residente de la Casa Argentina, pero sí vivía en París y tenía vínculo obviamente con Argentina a partir de la casa, y le pusieron de nombre al pabellón argentino, le pusieron de nombre de Che Guevara, haciendo por un lado un nexo con la lucha estudiantil en Francia, pero también respaldando las luchas de toda América Latina, ¿no?, como bueno, la lucha del Che en Cuba, en Bolivia, y a partir de eso protestar contra el onganiato también. Eso también está registrado ahí a partir de un mural de Antonio Seguí que pintó con Roberto Mata en la propia Casa Argentina. Bueno, en fin, es un proceso muy interesante, difícil de abarcar, y que en la biblioteca proponemos un modo de recorrerlo que nos parece que está bastante bueno. Y por último, brevemente, también decíamos la semana pasada que ahí está el ciclo de cine relacionado. Si no querés contar los horarios más o menos. El ciclo de cine comienza mañana y es en el Museo del Libro de la Lengua, que es en la esquina de la Biblioteca Nacional, en la avenida Las Heras 2555. Los sábados, desde mañana hasta el sábado 9 de junio a las 17 horas, libre y gratuita. Mañana arrancamos con La Chinoa de Godard. Sobre el Mayo francés. Sí, es una película de un año antes, de 1967, y que está buenísima porque de algún modo palpa todo eso que estaba ahí. También, como en la columna de escritores, siempre intentamos ver de qué manera el arte se relaciona, capta lo político, y en ese sentido una película en la que estudiantes franceses leen a Mao y piensan cómo hacer la revolución un año antes de que suceda realmente el Mayo francés realmente es increíble. Así que está bueno poder verla ahí 50 años después en la biblioteca, en calidad altísima. Gracias a mi hermano Martín Juliáquer, le agradezco por eso, porque él es el que sabe cine y la consiguió en altísima calidad. Y bueno, todo gratis y está bueno. Y es en color para aquellos que si la película es en blanco y negro no van, que hay algunos. Yo tengo amigos de esos, así que... Bueno, entonces recordemos, desde el martes que viene va a estar inaugurándose la muestra del Mayo francés y el ciclo de cine todos los sábados hasta el 9 de junio para empezar. 4 sábados. 4 sábados seguidos a las 17 horas al Museo del Libro de la Lengua anexo a la biblioteca. Perfecto. Bueno, entonces los esperaremos allí en la muestra. Así que, y también le agradecemos a la comunicación la vez pasada con Santiago Allende, que era el otro, ¿no? Santiago Allende, sí, déjame nombrarlos, me olvidé de nombrarlos, que el coordinador de la muestra es Santiago Allende, y los compañeros que están trabajando también son Antonio Isembrowski, Guillermo David y Federico Boido. Y somos todos de la Dirección de Investigaciones, que somos los que coordinamos y pensamos la exposición. Después obviamente nos ayudan muchos sectores de la biblioteca, desde el diseño hasta el montaje, la difusión, la producción, demás.
Perfecto, así que ahí han dado los créditos. Bueno, gracias, Tommy. Genial, muchas gracias a vos, Javi, a ustedes. Bueno, ahí está. Entonces, ya saben, la muestra de Insurgencia 68 estos meses en la Biblioteca Nacional.